Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de accesibilidad y discapacidad y también toca hablar de cine, porque vamos a hablar de accesibilidad y discapacidad, pero vamos a aprovechar para hacer un poco de historia, hablar de cómo se ha visto la accesibilidad y la discapacidad a lo largo de la historia con una película. Entonces os voy a contar la película. Una película que, por cierto, yo desconocía y ahora veremos que tiene muy buenos actores y me sorprende que esta película no sea conocida más, porque tiene actores a unos míticos de distintas épocas, pero bastante legendarios y que no sea conocida la película. A ver, la película se llama El cochecito. Y, y va básicamente, ahora un poquito de menuzo y tal, va básicamente de un señor mayor que su amigo se compra porque lo necesita. Digamos, un cochecito para personas discapacitadas. Voy a un poco a matizar los términos porque estamos hablando de una película de 1960. Si ya os traje un jueves, recuerdo una vez cómo eran los términos que se usaban en una revista sobre las personas con discapacidad en los 80, pues en los 60 digamos que digamos que no eran muy buenos, pero bueno. Aún así, bueno, me parece bastante curioso que se hiciera una película sobre el tema y es eso. Un Pepe Isbert, José Isbert, su amigo, se compra una especie de moto. Bueno, no lo llamamos silla de ruedas porque es una especie de moto para ir a largas distancias y tal, para personas que pueden andar poco. Y llega un momento que José Isbert, como con envidia y tal, porque se junta con muchos con su amigo y con otros de la pandilla que van todos con ese tipo de cochecito, de moto, pues quiere adquirir uno, entonces esto las peripecias para intentar adquirir ese cochecito. Bueno, antes un poquito de entrar un poco más en la trama y analizar la época y todo, decir eso, que está José Isbert, que es un clásico, lo conoceréis por, vamos, La Gran Familia Española, lo conoceréis por otros clásicos como por ejemplo Bienvenido Mr. Marshall, es que ha estado en tantas películas este hombre, Pedro Porcel, María Luisa Ponte, que también es una actriz bastante conocida. Esto es típico de películas como yo llamo a veces parece despectivo, pero es una expresión al cine clásico español, cine de barrio. José Luis López Vázquez, hombre, José Luis López Vázquez, que si no lo conocéis y os gusta el cine español, no sé de qué planeta sois. O sea, si no os gusta José Luis López Vázquez y decís que os gusta el cine español, pues a lo mejor tenéis una contradicción o un problema. Y luego, una actriz también mítica, que yo llamo amanecista o tal, porque, a ver, ha salido muchas pelis de José Luis Cuerda, pero luego ha salido muchas más producciones. Es, entre otras sagas, en Torrente. Es Chus Lampreave, una actriz que falleció ya hace unos años, pero que es que si nos ponemos a ver todas las películas en las que ha estado esta mujer, o sea, películas como La Escopeta Nacional, o sea, Moros y Cristianos, que también es buena esta película. Otras películas como Volver, Torrente, es que, madre mía, esta mujer, algún día haré un podcast solo de ella, porque, y en las series que ha estado, tal, o sea, tiene un currículum la mujer, o sea, que dices, madre mía, y entre otras pelis, aquí sale muy jovencita, porque aquí estamos hablando en 1960. Esta mujer estuvo haciendo películas pues hasta ahí prácticamente que falleció. O sea, luego en Amanece que no es poco, la vemos ahí y parece mucho más mayor, pero bueno, son unos 20 años o 30 años o algo así lo que pasa de una peli a otra. Pero bueno, es una actriz y un elenco bastante bueno. A ver, la película, hay que verla a lo mejor varias revisiones, pero no es mala. Lo que pasa es que se te vende como un argumento. A veces es lo que tiene problemas de la sinopsis y de algunas películas y tal. Se te vende un y parece que va a ir por un lado y por otro. Pero bueno, no está nada mal. ¿Y cómo se vende un poquito, nos vemos la discapacidad a través de esta película? Pues es un poquito para verlo con lupa. Porque, entre otras cosas, vemos como este señor, el personaje que hace José Isbert, pues quiere la silla a toda costa. Entonces va a un sitio de estos donde fabrica una especie de ortopedia de la época. No lo llaman ortopedia, pero es una especie de ortopedia porque hacen todo tipo de... A mí lo que me llama la atención de este sitio es que tienen, entre otras cosas,
Fíjate, un señor que prácticamente no es manco, tiene en vez de manos dos muñones y tiene una moto adaptada para ir de un sitio a otro. O sea, fijaros que me llamó la atención esa moto que tiene adaptada con las palancas y con todo. Y bueno, y cómo el José Isbert se ve que es un señor mayor, pero se ve que puede andar bien. Entonces, el señor de la ortopedia, para vender a toda costa, le dice que sí, le hace que tiene necrosis. Primero le intenta engañar que es para un sobrino, para un hermano, que está mal, pero luego se ve que no, pero el hombre, claro, el hombre lo que quiere es vender. Claro, José Isbert, luego el problema que tiene es que no tiene para pagar. También os digo, el cochecito, no sé, no os quiero hacer spoiler, pero tiene o sea, tiene una fase de humor. Es una película que al principio es humor, luego tiene unas esas que te hacen reflexionar un poco y luego tiene un final. Madre mía, qué final. Yo creo que de las películas, iba a decir españolas, pero en general te deja impactado el final, porque dices, madre mía, qué final. No me esperaba que una película así, que se vende como comedia o tal, acabe como acaba. Pero es eso, entre otras cosas, esta película tiene una carrera de personas en sillas de ruedas en el Retiro de Madrid. O sea, fijaros como tal, que hacen una especie de competición. No sé, la imagen que dan de estas personas y tal es bastante curiosa. Por cierto, este tipo de sillas de motos, hasta hace poco, porque ahora todos estamos acostumbrados algún día haré podcast especializado en el tema de silla de ruedas, modelos y cosas y tal, pero hoy en día lo que vemos son sillas de ruedas las que vemos eléctricas, son bastante potentes, incluso cogen velocidad. Pero yo recuerdo, yo esto lo sé porque lo he visto de primera mano, porque yo tenía un tío abuelo que él tenía una especie, no era una silla, porque era una moto, pero la usaba como si fuera silla, porque él tenía algo de movilidad, muy poco, pero podía andar con las muletas y cuando quería ir yo que sé, al bar del pueblo o a hacer alguna gestión a algún sitio, se cogía esta especie de moto, que encima como era en un pueblo y la moto yo creo que se la podía bajar hasta abajo, así casi a donde la casa. Y bueno, está en el patio donde tenía la madera y otras cosas y al lado de la salida, porque en los pueblos antiguamente, y bueno, en muchos sitios había una salida principal y otra por atrás, y esta especie de motocita que usaba, que es muy parecida al modelo que se ve, los modelos que se ven en la película, que claro, hay otro chico que no puede ir a muchos sitios ni tal, que se ve que tiene discapacidad, pero él tiene una novia que no sabemos si la novia la tiene porque la quiere mucho o por conveniencia, pues que esta novia sí tiene una moto eléctrica, una especie de silla eléctrica, entonces se ata a él para ir a los sitios. Es bastante curioso el concepto y cómo se trata el tema de la discapacidad en esta película. Y cómo, bueno, se ve ciertas cosas, cómo se tratan a las personas con discapacidad. No sé, me esperaba mucho peor de lo que es. También, como he visto cosas tan malas, cuando veo algo que no es tan grotesco, pero es un trato a las personas con discapacidad, a tal. Y bueno, también por un lado, el argumento me gusta por un lado porque... Es decir, bueno, esta cosa no es un capricho, esta silla no es para que tú la uses y porque te da la gana, sino para las personas que la necesitan. Entonces, cuando la familia se opone a que este señor use la silla, por un lado me parece bien, porque se la estás quitando a otras personas. A ver, también tampoco se la estás quitando porque es un negocio. Se ve obviamente que el hombre sí es una ortopedia e intenta ayudar a la gente, pero es como todo un negocio, o sea. Entonces... Es bastante curioso que una película de los años 60 cómo trata la discapacidad. Y bueno, es bastante curioso. Es muy distinto, claro, me hace gracia porque se dice, no, hay que reírse, tal, pero en esta película que se supone, en esta época que se supone que no se trataba con tanto tacto y tal a las personas con discapacidad, pues no hay las barbaridades o no hay tipo de humor que hay en películas de hoy en día, como Cuerpo Escombro, que, por cierto, haré un podcast porque al final la he revisado varias veces y bueno, tiene sus cosas buenas y cosas malas, pero... Pues eso, El Cochecito es una película que, bueno, toca de soslayo el tema de la discapacidad, luego toca otros temas del el trato de nuestros mayores y una serie de cosas,
Pero creo que está bien cómo se trata un poquito el tema de la discapacidad. Tampoco es el tema principal. Es como el argumento va sobre el tema del cochecito, pero digamos que va tocando otros temas. Pero bueno, es una peli bastante buena, me gusta bastante. Yo creo que cuando se habla de películas de los años 60 españolas, yo creo que no sé por qué esta está tapada. Esta la descubrí gracias a que fue una biblioteca y la tenían en novedades, porque han sacado ahora una edición de Blu-ray, que por cierto está bastante bien, de sonido, la música y tal. Es una película que está bastante bien, o sea, en todos los aspectos. Y cómo se puede hacer películas en las que se trate el tema de la discapacidad y no se claro, me hace gracia cuando se dice, mira, mira, encima de que se os incluye, cuando hacen películas como como Campeones, Cuerpo Escombro, otra, y luego ves esta del cochecito de los años 60 o ves la de Buffalo Kids y dices, bueno, es que se puede tratar como un tema que sea algo más, o sea, no hay que tratarlo, y si es como el tema principal, se puede tratar con respeto, pero se puede tratar como algo más y con respeto, con tal, no hace falta reír ni faltar a nadie, pero bueno, es una película del cochecito que la recomiendo bastante, y bueno, aquí os la quería traer. Nos vemos en el siguiente podcast y adiós.